Buenas tardes. Hoy hacemos la segunda sesión de formación de las 12 píldoras formativas que prometimos hacer a través de la cantera de Lezama. El mes pasado hablábamos fundamentalmente del conocimiento del juego y hablábamos del juego y su lógica interna. Hoy nos vamos a referir única y exclusivamente a las herramientas individuales del futbolista, el balón y su conexión con la jugada. Los objetivos que perseguimos son básicamente dar nociones básicas de la importancia que tiene la técnica individual dentro del desarrollo de este juego y también de dar unas pequeñas nociones de cómo podemos desarrollar esa técnica individual a través del entrenamiento. ¿Vale? Seguiremos el siguiente guión. Haremos una interpretación del reglamento en función a lo que nos dice de la técnica individual, hablaremos de la técnica individual propiamente dicha y entraremos en algo que yo creo que es muy importante, que son los fundamentos individuales del juego, es decir, la toma de decisiones que nace un poco de la técnica individual. Bueno, por empezar por el principio, ¿qué nos dice el reglamento en relación a la pelota? Nos dice fundamentalmente dos cosas. La primera, muy obvia, que salvo el portero dentro de su área y los futbolistas cuando ejecutan un saque de banda no pueden utilizar las manos para el desarrollo del juego. Nos dice otra cosa que es menos obvia, que no es menos importante para la relación con el balón. El reglamento, a través de las faltas sin correcciones, nos enseña cómo el manejo del cuerpo lo podemos utilizar a favor del uso del juego. Por lo tanto lo que nos indica el reglamento a través del uso del balón como lo que nos indica el reglamento a través de cómo nosotros podemos manejar el cuerpo, a través de esas dos cuestiones podemos llegar a las siguientes conclusiones. La primera, que el fútbol necesita de una destreza especial para jugar. Tener en cuenta que no podemos utilizar las extremidades que normalmente utilizamos para mover un objeto, para coger un objeto. Es decir, utilizamos extremidades para jugar al juego, las piernas, el pecho, los muslos, los pies, que no están preparadas ni para trasladar objetos ni para cogerlas. Por lo tanto, la necesidad de una técnica específica y especial ya viene recogida en sí mismo en el reglamento. ¿Qué deriva de esa técnica? La necesidad de un factor muy importante que es el tiempo. Es decir, el hecho de que la destreza sea en sí mismo una destreza compleja implica que el factor tiempo es determinante. Tanto es así que a medida que aumenta la destreza se necesita menos tiempo para el desarrollo de la ejecución de las acciones. Pero después también hay que entender que el juego es un concepto de incertidumbre y de variabilidad. Es decir, tenemos un concepto interiorizado que es el de la posesión de la pelota. La posesión de la pelota en sí misma viene ya discriminada en el reglamento. Es decir, el reglamento lo que nos dice es que, salvo el portero y el futbolista, en un saque de banda no se puede coger la pelota con las manos, con lo cual todo el resto de las acciones en las que está inmerso el futbolista a lo largo del juego son susceptibles de que el rival intervenga directamente en la acción, al ser un juego donde compartes espacio con el rival y ser un juego de oposición directa, y por lo tanto el dueño del balón siempre es incierto. En resumen, hay momentos en los que disponemos de la pelota y momentos en los que dispone el rival. Cosas que ya vimos la sesión pasada, ¿no? Vamos a ir avanzando porque vete pasando. Sigue pasando, Javi. Yo te aviso. Vale, ahí, déjala ahí. Vamos a meternos en el tema de la técnica individual. Una simple reflexión. Hoy en día la técnica individual en el fútbol de élite es imprescindible. Es decir, es imposible ser futbolista de élite o de buen nivel, y cuando hablamos de élite hablo de las categorías profesionales, hablo de primera y segunda división, sin tener una técnica de base excelsa. Muchas veces confundimos la técnica con la genialidad, con el malabarismo,
con las acciones propias de los Messi o de los futbolistas de ese nivel. No, yo cuando hablo de una técnica excelsa y exquisita, hablo de una técnica a través de la cual el futbolista maneje los registros básicos del juego con normalidad. Es decir, maneje las superficies de contacto que utiliza más habitualmente con la pelota, interiores, exteriores, empeines, juego de cabeza, por supuesto, pecho, muslos, con las dos extremidades sin ningún tipo de problema. Que eso le permita llevar al juego todas las acciones posibles. Es imposible para mí, en mi opinión, y todo lo que digo siempre es en mi opinión, es imposible para mí llegar a la élite sin tener unos recursos técnicos excelsos en cuanto a la técnica de base. Y esa técnica de base, por otro lado, es una técnica muy entrenable. Lo que no es entrenable es el genio. El genio tiene un talento de base que también necesita desarrollar, pero es un talento propio del genio. Ahora, el resto de los futbolistas, aquellos que tienen unas habilidades normales, tienen en su mano desarrollar la técnica hasta el punto de que sea una técnica excelente para poder jugar en la élite. ¿Cuál es para mí el proceso del desarrollo de la técnica? Para mí el desarrollo de la técnica sale de la relación del niño con la pelota, es decir, del famoso 1 contra 0. ¿Qué hay que conseguir a través de esa relación del 1 contra 0? En mi opinión, lo que hay que conseguir es que la pelota se convierta en una extremidad más del niño. Es decir, el niño tiene que tener capacidad para poder dominar la pelota con las dos piernas a cualquier altura, a cualquier velocidad, en cualquier momento, y que la pelota suponga para él una extremidad más de su cuerpo. Para mí el siguiente paso, después de que el niño consiga familiarizarse con la pelota hasta el punto de que sea él quien tenga el dominio sobre el balón y no el balón sobre el niño, para mí el siguiente tema nace de, a partir de ese bagaje de habilidad, bajar el gesto técnico al juego. Es decir, una vez que el niño es capaz de tener destreza con la pelota, lo siguiente es que el niño vaya aplicando esa destreza a lo que requiere el juego, al pase, al centro, al tiro, a la conducción, al control, fundamentalmente al control, al despeje, porque claro, muchas veces nos referimos a la técnica como una parte solamente ofensiva. No, hay una parte de la técnica que tiene que ver con habilidades defensivas. El despeje tiene un componente de técnica, la entrada tiene un componente de técnica, el juego aéreo defensivo tiene un componente de técnica diferente al juego aéreo ofensivo que puede ser a través del remate. Es decir, la técnica no es solo una herramienta ofensiva, también es una herramienta defensiva. Por lo tanto, primero habilidad, después desarrollo del gesto técnico. Tercera parte, la velocidad de ejecución. Es decir, una vez que el niño domina la pelota y maneja el gesto técnico, el siguiente paso es que esas ejecuciones las haga a la mayor velocidad posible. Y por último, para mí, es el timing. Es decir, es que el niño comprenda y el futbolista comprenda, porque aquí hablamos de niños, pero podemos llevarlo hasta la edad adulta perfectamente, porque es una capacidad que hay que desarrollar durante toda la vida del futbolista, comprenda el timing, es decir, el momento de la ejecución. Es decir, no hay mayor velocidad de la ejecución de un gesto técnico que elegir el momento adecuado de ejecutarlo. Por lo tanto, para mí el proceso de desarrollo de la técnica nace del 1 contra 0, continúa con el desarrollo del gesto técnico, se amplía con la velocidad de ejecución y se termina con el timing o la elección del momento para poder ejecutarlo. ¿Qué 3 herramientas considero yo más importantes para el desarrollo del entrenamiento de la técnica? Los juegos de habilidad. ¿Qué son juegos de habilidad? Pues todas aquellas actividades en las que el niño solo con un balón domina la pelota, de manera que impida que caiga, que haga malabares, pero también que conduzca. Veremos más adelante que la conducción al final es una herramienta determinante en el juego y más en el juego de hoy. Por lo tanto, los juegos de habilidad para mí son el inicio. Yo empezaría con juegos de habilidad donde el niño tuviera la libertad de poder ir relacionándose con la pelota sin ninguna pauta previa y después está en manos del entrenador ir complicando a través de secuencias
para que sea el niño quien tenga el dominio de la pelota y no la pelota el dominio del niño. Es decir, estamos acostumbrados a ver que los niños muchas veces responden a los estímulos que les da la pelota. La idea es que esa habilidad se vaya construyendo hasta que sean los niños los que estimulen a la pelota para que la pelota haga lo que ellos quieran en relación a la siguiente acción. Después de los juegos de habilidad, yo creo que la técnica tiene una parte analítica. Y tiene una parte analítica en forma de jugada. Es decir, para mí una manera muy simple de entrenar la técnica es extraer jugadas del juego y entrenarlas a través de la repetición. A mí personalmente, y esto es una apreciación muy personal, hoy que están muy de moda las ruedas de pase, a mí no es que no me gusten, es que me gustan más esas actividades, pero que también hagamos participar a los porteros. Es decir, a mí personalmente me gusta más esas ruedas de pase que acaban con una finalización que esas ruedas de pase que simplemente son ruedas de pase. Aunque solo sea por el componente emocional que de seductor tiene para el niño el hecho de finalizar la puerta, y también para ir manejando la idea de que no podemos perder de vista nunca los objetivos. Y la técnica al final es una herramienta que nos tiene que llevar al objetivo, que es hacer gol en la portería rival y que no te hagan gol en la tuya. La tercera pata del banco, para mí, es el minifútbol. Pongo minifútbol y no pongo fútbol reducido. Y os voy a explicar por qué. Cuando hablamos de fútbol reducido, tendemos a limitar tanto el espacio de los futbolistas que muchas veces vamos contra sus capacidades. Y yo no creo que el objetivo sea reducir el espacio para ir contra sus capacidades, sino que sea montar actividades de minifútbol, y para mí el minifútbol va desde el 1 contra 1 hasta el 5 contra 5, pero montarlas no en un espacio reducido per se, sino en aquel espacio en el que mejor puedan desarrollar la acción. No sé si me explico lo suficientemente bien. Es decir, si vamos a presentar una actividad, por ejemplo, un 3 contra 3, pero el espacio es tan sumamente reducido para la destreza que tienen los futbolistas que la están ejecutando, que no la pueden ejecutar, pues ya el espacio en sí mismo es un condicionante negativo. El espacio después podrá ser determinante para el desarrollo en cuanto a la progresión del entrenamiento. Es decir, a medida que ellos vayan teniendo destreza, lo normal es que la misma dinámica de trabajo la puedan ir haciendo en menos cantidad de espacio. Pero no utilizo la palabra espacio reducido intencionalmente. Es decir, yo creo que el minifútbol, es decir, aquellas actividades que van desde el 1 contra 1 hasta el 5 contra 5, son actividades muy favorables al desarrollo de la técnica porque, entre otras cosas, permiten muchas participaciones del futbolista durante el desarrollo del juego, pero sí creo que el espacio tiene que ir adecuado a las destrezas de los futbolistas, porque estamos muy acostumbrados a ver cómo los entrenadores vamos a YouTube, vemos un juego del equipo que sea, no quiero nombrar a nadie, me da igual, y entonces, bueno, este juego está hecho en el doble de área, pero bueno, ese doble de área está hecho para esos futbolistas. A lo mejor los tuyos necesitan más espacio o menos espacio con los mismos componentes. Y ahí está un poco la habilidad del entrenador de ser capaz de encontrar ese espacio necesario para que ellos puedan desarrollar su trabajo. Pasa, Javi. Hostia. Dale, dale para adelante. Dale, dale. Yo te aviso. Dale una más. Vale, párate ahí. Bueno, yo soy un convencido de que, y soy un convencido porque pensaba justo lo contrario. Como pensaba justo lo contrario, la experiencia me fue llevando al punto en el que estoy hoy. Yo estaba convencido de que el juego se entrenaba de lo más general a lo más concreto. Y creo que es justo el proceso al revés. Es decir, yo antes entendía
que la ocupación de espacios a nivel general, cuando hablamos del 11 contra 11 y de un partido de fútbol, y el bagaje táctico estaba por encima del resto y que eso iba a habilitar las condiciones para que el resto apareciera. Es verdad que una buena ocupación de espacios y una buena lectura táctica de los acontecimientos de un partido habilita el espacio y el tiempo necesario para que tus acciones sean lo más adecuadas posibles. Pero no es menos verdad que si uno no tiene capacidad para haber conocido el juego en lo micro, es decir, en la relación más pequeña, no va a entender la complejidad del juego. Os digo esto porque yo creo que el balón es el inicio de la táctica y la técnica es el inicio de la táctica. Y yo no concibo la táctica sin la intervención de la técnica. Es más, creo que la táctica depende 100% de las herramientas técnicas del futbolista. Absolutamente 100% de las herramientas técnicas del futbolista. Hoy que escuchamos mucho hablar de la toma de decisiones, yo no creo que la toma de decisiones sea un proceso solamente mental. Es decir, yo creo que es un proceso que, por supuesto, es un proceso mental en cuanto a ver y discernir una situación, pero sobre todo es un proceso técnico. Y mi experiencia me dice que las respuestas que uno va elaborando en el cerebro tienen una dependencia total de su bagaje técnico. Es decir, que los futbolistas solo buscan respuestas en su cerebro en función de las respuestas que a través de su técnica ellos puedan dar al juego. Por lo tanto, aquellas otras, aunque pudieran ver, ni siquiera se paran en ellas. ¿Por qué? Porque simplemente no van a tener herramientas para ejecutarlas. Por lo tanto, yo creo que el balón es el inicio de la técnica, pero también es el inicio de la táctica. También creo que ahí tenemos un grave error, es decir, no podemos concebir la táctica desde el 11 contra 11, sino que tenemos que concebir la táctica desde la unidad mínima. Es decir, la comprensión del juego para el niño es mucho más simple si va pasando del 1 contra 0 al 1 contra 1, del 1 contra 1 al 2 contra 2, etc, etc, etc. Por lo tanto, el balón conecta la técnica con el juego a través de la jugada. ¿Qué es para mí la jugada? Para mí la jugada es la situación del balón y los futbolistas más próximos que la rodean. Bueno, entonces, a través de esa estructura de situación del balón y futbolistas más próximos que la rodean, hay que empezar a construir la táctica individual. La táctica individual no tiene que ver con qué posición del campo voy a ocupar de mayor, si voy a jugar de lateral derecho, si voy a jugar de pivote, no. Para mí, una buena táctica individual es cómo el futbolista dentro de la jugada interpreta la toma de decisiones inmediata que va a tener que hacer. Evidentemente, después, cuando el chico, el niño o el futbolista comprenda la complejidad del juego, tomará decisiones en función también de su ubicación en el campo, de la ubicación de los compañeros más alejados, etc, etc, etc. Pero no se puede llegar a esa complejidad sin haber comprendido primero una unidad mínima. ¿Cómo creo yo que se debe desarrollar? Primero, para mí hay una diferencia, o para mí a nivel de aprendizaje hay que diferenciar entre la táctica individual ofensiva y la táctica individual defensiva. Si hablamos de la táctica individual ofensiva, a mí me gusta hablar de los fundamentos del futbolista que dispone de la pelota y de los fundamentos de los futbolistas que, no disponiendo de la pelota, son compañeros de aquel que la dispone y están próximos al balón. Si hablamos de aquel futbolista que dispone de la pelota en la jugada, para mí el primer fundamento que tiene que tener un buen futbolista que dispone de la pelota es ser capaz de radiografiar su entorno en 360 grados antes de recibirla.
Es decir, ¿cuál es el primer fundamento táctico de quien dispone de la pelota? Pues que antes de disponer de la pelota sea capaz de, en 360 grados, saber todo lo que pasa a su alrededor. ¿Por qué? Porque eso le va a permitir acomodar su cuerpo para recibirla, porque le va a permitir perfilarse de una manera o de otra, porque le va a facilitar la siguiente respuesta. Fundamentalmente, en resumen, porque va a ganar tiempo. Y al final, si gana tiempo, el propio reglamento nos dice que es una clave para desarrollar el juego. Ese es para mí el primer fundamento ofensivo que tiene que tener el futbolista que dispone de la pelota. Radiografiar 360 grados a su alrededor. El segundo, yo creo que es muy importante a los futbolistas darle un registro de actuación, es decir, darle un orden lógico de actuación. Si el futbolista es capaz de ver y de discernir lo que tiene alrededor antes de recibir la pelota, la siguiente decisión la va a tomar. Pero ¿cuál es la secuencia lógica? Pues la secuencia lógica que tiene que entender un niño es que si está solo debe de pararla, si después de pararla continúa solo, sin nadie que lo acose, debe de avanzar en conducción, si después de pararla recibe un acoso de un rival y tiene un compañero en ventaja, debe de ejecutar un pase, y si después de pararla recibe un acoso de un rival y los compañeros que lo colindan no tienen ventaja para recibir un pase, lo que tiene que hacer es driblar. Por lo tanto, para mí, el orden de ejecución sobre la pelota es: tengo que mirar antes de recibir, si estoy solo la paro, si después de pararla continúo solo, conduzco y no se la paso a nadie, si después de pararla tengo un rival y un compañero en ventaja, juego un pase, y cuando después de pararla no tengo un rival, tengo un rival y mis compañeros no tienen ventaja, tengo que driblar. Para mí ese es el orden lógico. Evidentemente hay un punto entre pararla y no pararla. Habrá situaciones que por la disposición del rival y por esa radiografía previa, el futbolista optará por simplemente jugar de primera. Para mí ese es el orden lógico de quien dispone de la pelota. Después está aquellos futbolistas que intervienen en la jugada como compañeros de quien dispone de la pelota, pero que en ese momento no la tienen en los pies. Yo esto que os voy a decir ahora, hay veces que me genera incluso dudas personales. Primero, aquel compañero que está alrededor del poseedor de la pelota elabora sus respuestas en función de sus respuestas futuras. Es decir, yo estoy convencido que los futbolistas se mueven en función de dónde creen ellos que van a recibir más facilitados para jugar la siguiente acción. Pero siempre para jugar la siguiente acción en función de sus propias capacidades. Yo a ese argumento le acabé añadiendo otro. No solamente se tienen que mover en función de sus propias respuestas, sino en función de las respuestas que es capaz de dar su compañero en disposición de la pelota. Y pongo un ejemplo muy simple, ¿vale? Yo puedo ser un futbolista que tenga una alta capacidad para invadir el espacio por mi velocidad. Sin embargo, el compañero que tiene la pelota no tiene capacidad para jugar profundo, porque el pase tiene una distancia que no es capaz de ejecutar. Pues a lo mejor mi manera de encontrar ese espacio para ser profundo no pasa por tirar un desmarque en el que me aleje a la espalda del rival que me defiende, sino que pasa por tirar un desmarque en el que me separe en amplitud del rival que me defienda, porque también voy a coger profundidad y voy a poder intervenir a través de mi velocidad. Por lo tanto, las respuestas de aquellos futbolistas que son colindantes a la jugada tienen que ver no solo con su capacidad de respuesta posterior, sino también con las capacidades de respuesta que puede elaborar el compañero que está en disposición de la pelota.
¿Qué normas me gusta a mí introducir cuando entreno este tipo de cosas? Normas muy simples. La primera, ¿cómo está tu compañero? Mi compañero está acosado. Pues si está acosado, necesita que alguien se aproxime y lo ayude. ¿Cómo está mi compañero? Mi compañero no tiene acoso, tiene tiempo y puede avanzar. Pues no necesita nadie que se acerque y lo ayude. A partir de esos dos parámetros, ellos tienen que crecer. A veces cometemos el error, o por lo menos yo creo que cometemos el error, de mecanizar los movimientos de los chicos. Es decir, cometemos el error de decirle, cuando este tenga la pelota, tú haces este movimiento en esta dirección. Yo prefiero que ellos tengan referencias más simples. Y para mí, las dos referencias fundamentales de aquellos que están en la jugada siendo poseedores de la pelota, pero no teniendo la pelota en el pie, es entender que si mi compañero necesita ayuda, tengo que darle un apoyo, porque mi compañero está acosado y necesita un pase, y si mi compañero tiene tiempo, pues tengo que alejarme, porque simplemente no necesita nadie que le vaya a quitar el balón de los pies, porque nadie se lo va a quitar. Para mí esa estructura conforma el punto de partida de los fundamentos individuales del juego. Después se complica mucho, porque después intervienen los alejados, interviene el fuera de juego, interviene el espacio donde juegas en el campo, intervienen otros muchos factores. Pero como punto de partida, para mí, el orden de quien dispone de la pelota es que primero tiene que mirar, si tiene tiempo la tiene que parar, si continúa solo tiene que conducir, si está acosado tiene que pasar, y si está acosado y no tiene ventaja, tiene que driblar. Y los compañeros de la pelota tienen que elaborar respuestas, no solo en función de su capacidad de respuesta, sino también en función de la capacidad de respuesta de quien tiene la pelota y va a jugar. Y siempre utilizando dos parámetros. Si mi compañero necesita ayuda, tengo que apoyarlo para sacar un pase por el pie, y si mi compañero no necesita ayuda, no necesito apoyarlo, puedo alejarme. Bien en profundidad, bien en amplitud, eso lo denominará el juego. Los fundamentos técnicos, los fundamentos tácticos defensivos, referidos a la táctica individual, los fundamentos del futbolista. Pues al igual que los ofensivos, yo distingo dos partes. Uno, quien defiende a la pelota. Dos, quien defiende en la jugada, pero no defiende al rival que tiene la pelota en el pie. Si hablamos de quien defiende la pelota, para mí algo que se pasa por alto y es muy importante es, primero, quién se tiene que acercar a defender la pelota, y segundo, cuándo se tiene que acercar a defender la pelota. Para mí, el quién se tiene que acercar a defender la pelota, por norma, aunque no siempre es así, pero por norma debe de ser aquel que esté más cerca. A mí me gusta hablar de la ley del más cercano. ¿Quién defiende la pelota? El más cercano. Por norma. Después veremos, cuando hablemos en otra sesión del juego colectivo, veremos que hay situaciones donde a lo mejor eso puede cambiar. Pero por norma, ¿quién defiende la pelota? El más cercano. La ley del más cercano. Eso en cuanto a quién. El cuándo para mí es tan importante como el quién. Para mí el cuándo tiene que ver con los recorridos de balón. Es decir, ¿cuándo yo tengo que acercarme a un rival que va a recibir la pelota? Pues en el recorrido del balón que transcurre entre el compañero del rival y el rival que recibe la pelota. ¿Por qué? Pues porque me permite quitarle mucho tiempo de acción. Si nosotros empezamos a acercarnos a los rivales cuando el rival ya tiene la pelota en el pie y la tiene controlada, generalmente lo que se va a producir es que el rival va a tener la capacidad de fijarnos y encontrar ventaja a nuestra espalda. Por lo tanto, para mí, que los niños dominen que acercarse a la pelota tiene que ver con aprovechar los recorridos de balón para poder acercarse, es fundamental. ¿Quién? El más cercano. ¿Cuándo? En los recorridos del balón. El primer objetivo cuando yo me acerco a la pelota, ¿cuál debe ser? No ser eliminado. El acoso, la temporización. Es decir, si yo no soy eliminado, ya tengo ventaja sobre el juego. Con lo cual, para mí, es el tercer fundamento
defensivo fundamental del futbolista que acosa la pelota. No ser eliminado, el acoso temporizado. Y después el juego nos va a ir dando señales para convertir ese acoso en un pressing o en una entrada. Señales como que el rival se ponga de espalda al objetivo. Es decir, si se pone de espalda a mi portería, solo puede jugar para atrás, puedo aumentar mi agresividad. Señales como que si yo me muevo en el recorrido de balón en el tiempo necesario, probablemente pueda llegar en un momento de ejecución de un mal control. Pues un mal control, pues probablemente sea un momento de ejecutar una entrada. Para mí esos son los parámetros fundamentales de quien defiende a la pelota. Después están los que, participando de la acción defensiva, no defienden al poseedor de balón, sino que tienen que defender al resto de participantes de la jugada. Primera idea, y esta idea es sello Javi Vidales. Los futbolistas defienden obligatoriamente en 360 grados. Es decir, defienden delante, defienden a los costados y defienden a la espalda. Todo lo que pase delante tuyo es fácil de resolver. Si el futbolista se ubica en tus costados, empiezas a tener problemas. Y si está en la espalda y habilitado, estás muerto. Con lo cual, aquellos futbolistas que acompañan al defensor del balón, lo primero que tienen que entender es que tienen que acercarse a los rivales que están en la jugada. Ahora, ¿cómo? Vamos a meter elementos que no debiéramos meter aquí, pero que tienen que entrar obligatoriamente. Pues evidentemente el cómo tiene que ver primero con la relación de mi propia portería y segundo, el futbolista que defiende a un rival tiene que entender qué perfil y qué distancia maneja con el futbolista que defiende. Tiene que ser capaz de ver el balón, tiene que ser capaz de saber dónde está la portería, tiene que ser capaz de saber dónde está su rival y además tiene que ser capaz de saber lo que pasa en el juego, en la parte alejada, aunque de eso hoy no vamos a hablar. ¿Qué normas no hay que...? Yo aquí soy más partidario de establecernos. A mí, por ejemplo, perseguir un rival que supere la altura del balón me parece fuera de lo normal. Es decir, si tú estás ocupando un espacio, tienes una relación con un rival y ese rival abandona hacia su propio campo y se pone muy por detrás de la pelota, para mí, una persecución que no tiene nada que ver. ¿Por qué? Porque en el peor de los casos, si recibe, lo vas a tener delante, vas a poder intervenir en una segunda acción. Es decir, al final la base de la defensa está en que, como norma, después todo cambia, como norma, después porque habrá un momento del juego colectivo que veamos otra cosa, pero como norma, lo normal es que alguien defienda la pelota, el resto defiendan a los rivales y los que defiendan a los rivales defiendan por detrás de la línea de la pelota. Después, cuando hablemos del juego colectivo, veremos incluso situaciones donde premeditadamente, habrá futbolistas que dejemos eliminados en el juego para, a través de su participación, provocar ubicaciones que obliguen a los rivales a impedir que determinados futbolistas participen en el juego de ataque y también a nosotros nos otorguen salidas de contraataque. Pero eso para otro momento. En resumen, la técnica defensiva. ¿Quién acosa? El más cercano. ¿Cuándo acosa? En el recorrido del balón. El orden del acoso. Primero no ser eliminado, acoso temporizado. Después, a partir de las señales que nos va dando la pelota, podemos intervenir en la entrada o en el pressing. ¿Cómo defienden los compañeros de quien acosa la pelota? Primero, teniendo como referencia que hay que ubicarse entre balón y portería. Segundo, identificando a aquel rival que tienen que defender. Y tercero, adoptando la distancia y el perfil adecuado para tener ventaja con respecto a la pelota, pero sobre todo tener ventaja con respecto al objetivo, que es nuestra propia portería.
¿Cuál es el proceso para entrenar los fundamentos? Para mí, primero, me resulta muy complicado entrenar fundamentos ofensivos separados de fundamentos defensivos. Yo lo separo para explicarlo porque si no sería muy compleja la explicación. Pero se debe de entrenar a través del juego. Si hablamos en la técnica individual que el 1 contra 0 era el punto de partida de todo, una vez dominado el 1 contra 0, lo siguiente es dominar el 1 contra 1. Y así hasta el 5 contra 5. Yo creo que esa es la relación numérica. Esa es la relación numérica para que se considere una jugada. Más de 5 contra 5 ya creo que intervienen factores del juego. Siempre de lo más básico a lo más complejo. Y siempre entendiendo que en ese proceso de lo más básico a lo más complejo hay superioridades e inferioridades numéricas. Es decir, existe el 1 contra 0, el 1 contra 1, el 2 contra 2, el 3 contra 3, el 4 contra 4 y el 5 contra 5. Pero existe el 2 contra 1, el 3 contra 2, el 4 contra 2, el 4 contra 3, el 5 contra 4, el 5 contra 3. Es decir, ese proceso del 1 contra 1 al 5 contra 5 conlleva también introducir elementos de superioridad e inferioridad numérica en la jugada. Otro tema importante a la hora de entrenar la táctica individual, es decir, a la hora de entrenar la relación entre el balón y la jugada, es el espacio en el que se desarrolla. Es decir, extremo contra lateral es un 1 contra 1, sí, y punta contra central también, y pivote contra pivote también es un 1 contra 1. ¿Es igual el 1 contra 1 extremo contra central que el 1 contra 1 punta contra extremo contra lateral que el 1 contra 1 punta contra central? Pues no. Pues entonces no se pueden entrenar de la misma manera. Es decir, ¿cuántos unos contra unos hay en el campo distintos? Pues millones. Pues hay que entrenar todos los unos contra unos. Es decir, hay que abrir el abanico de entrenamiento en el 1 contra 1 a todas las posibilidades que da el juego. Por ejemplo, si hay un centro lateral y hay en el área una situación punta contra central en un marcaje, ¿es una situación 1 contra 1? Sí, pues hay que entrenarla de una manera determinada. Por lo tanto, ese paso del 1 contra 1 al 5 contra 5 es un paso que da infinidad de posibilidades para construir tareas, para construir entrenamientos y para construir situaciones distintas. No pensemos que por hacer el típico ejercicio de 1 contra 1, portería enfrente de portería, portero con portero, ya está, entrenamos el 1 contra 1, todo resuelto. No, porque se puede manifestar en distintos espacios, de distintas maneras. El juego aéreo es 1 contra 1, se puede manifestar de muchísimas formas. Con lo cual, esa intervención en la jugada, que parece algo que podamos resolver en un mes, es algo que puede durar toda la vida del futbolista. Es decir, ese tipo de trabajos se pueden contextualizar de tantas formas y de tantas maneras, que podemos sacar actividades absolutamente diversas para que el futbolista viva la mayor cantidad de situaciones posibles. ¿Y qué herramientas entiendo yo que son las más favorables para el desarrollo del juego? Pues al igual que en el desarrollo de la técnica, yo creo que extraer jugadas y entrenarlas es una manera muy adecuada de entrenar la táctica individual, y que todas las actividades de minifútbol también son actividades muy adecuadas para el desarrollo de la táctica individual. ¿Qué diferencia hay entre extraer una jugada para entrenar aspectos técnicos que en extraer una jugada para entrenar aspectos tácticos? Bueno, pues que se pueden incidir en correcciones sobre otros aspectos, sobre los espacios, sobre los perfiles, sobre los movimientos, mientras que la técnica, pues bueno, también se puede hacer porque al final está todo de tal manera relacionado que es difícil separarlo, pero bueno, le puedes dejar de prestar atención a todas esas cosas. Es más, yo procuro, primero os decía, a mí me gusta que haya porteros en todas las actividades. Me gusta.
os añado una cosa más. Me gusta que haya porteros, pero siempre en las dos direcciones, es decir, con ida y vuelta. Es decir, ¿por qué nos tenemos que limitar a entrenar una jugada solo en una dirección si el juego como mínimo tiene dos? Es decir, ¿podemos organizar una jugada sin oposición que finalice contra una portería? Sí. ¿Y se acaba el partido? Pues no. Pues podemos organizar una jugada, por ejemplo, por hablaros de una situación sencilla, podemos organizar una jugada que finalice contra una portería y obligarlos a que después de que finalicen contra una portería adquieran el hábito de que después de finalizar hay que hacer otra cosa, que es pasar a una conducta defensiva. Por eso a mí me gusta no solamente utilizar los porteros, que no quiero decir que las ruedas de pase estén mal, no quiero decir que las ruedas de pase estén mal, simplemente digo que a mí me gusta más utilizar a los porteros dentro de esas ruedas de pase. Y en el tema del minifútbol lo mismo. Es decir, el tema del minifútbol, yo en esto, sinceramente, mi experiencia me dice que la composición numérica de mayor riqueza en el minifútbol es la situación de 3 contra 3. Hasta el 5 contra 5 podemos intervenir, pero creo que la situación de más riqueza es el 3 contra 3. Y yo lo único que os invito es que a partir de observar a vuestros futbolistas, vayáis encontrando contextos diferentes para establecer situaciones de juego. ¿Por qué? Pues porque en la medida que cuando entrenéis un 3 contra 3, un 2 contra 2, un 5 contra 5, un 4 contra 4, o un 3 contra 3 y un comodín, o un 2 contra 2 y un comodín, llamarlo como queráis, el espacio en el que se juegue, la distancia con la que se juegue, el lugar del campo donde se juegue, va a variar totalmente la actividad que estéis haciendo. Por lo tanto, no pensar que una simple actividad de 3 contra 3 va a hacer que los niños dominen el 3 contra 3, o una actividad de 2 contra 2 va a hacer que los niños dominen el 2 contra 2, sino que después hay que contextualizarlo, entrenar en diferentes espacios, entrenar en diferentes lugares del campo, entrenar en diferentes condiciones, porque si no, el entrenamiento es muy incompleto. Para terminar y dar paso al debate, que me interesa mucho más que el hecho de que hago yo. Para mí hay una serie de... Pasa a la última, Javi. Para mí hay 4 reflexiones que son importantísimas en el desarrollo del balón y su relación con la jugada. Primero, que el juego nace del balón y la destreza del futbolista, es decir, todo lo que pasa en un partido de fútbol tiene que ver con la pelota y posteriormente con la destreza de los futbolistas con la pelota. Segundo, el entrenamiento del balón, de la destreza de los futbolistas debe estar presente desde el día 1, cuando son mini benjamines, hasta el día final, cuando son con 38 años, tienen que jubilarse. Para mí, la complejidad del fútbol 11 contra 11 nace de la compresión de la destreza del balón y de las intervenciones decisionales que se toman en la jugada. Y después yo creo que es muy importante orientar y no mecanizar. Yo creo que el futbolista debe descubrir y debe sorprendernos, porque creo que solo se crece cuando los entrenadores descubrimos los futbolistas a través de lo que nos van comportando en los entrenamientos. Es decir, yo soy de los que pienso que cuando uno plantea un entrenamiento con una serie de objetivos y acaba el entrenamiento y uno llega a la conclusión de que se cumplieron todos los objetivos del entrenamiento y solo los objetivos del entrenamiento, yo creo que se ha entrenado mal. Es decir, yo creo que un buen entrenamiento pasa porque el entrenador establezca unos objetivos, que a través de las tareas provoque que esos objetivos vayan saliendo a la luz, pero sobre todo el entrenamiento tiene calidad cuando, aparte de cubrir esos objetivos, el futbolista
a través de la relación con sus compañeros, a través de la relación con la oposición que suponen los compañeros que actúan de rival y sobre todo a través de la relación que supone la propia tarea, va generando respuestas que son diferentes a las demandas del entrenador, con lo cual va dando rienda suelta a su creatividad. Y su creatividad no deja de ser la herramienta por la cual el futbolista construye respuestas en su cerebro. Se me olvidó una cosa y acabo. Yo, no tiene nada que ver con lo último que os dije, pero es que se me olvidó y se me vino a la cabeza y para mí es súper importante. Yo, personalmente, a mí no me gusta limitar el número de contactos en el desarrollo de ningún juego. No hay ninguna parte en el reglamento, ninguna, y yo me lo leí varias veces, ninguna parte que diga que el juego se juega a 2 toques, que el juego se juega a 1 o que el juego se juega a 7. El juego se juega al número de toques que requiere la situación de juego en cada momento. Y por lo tanto, yo creo que esas condiciones de limitar los toques en un entrenamiento son condiciones limitantes para los chavales. Y que impiden, entre otras cosas, el desarrollo de una habilidad fundamental, que es el regate, que cada día tenemos menos regateadores en el fútbol. Vale. Bueno, pues ahora os toca a vosotros. Podéis hablar, podéis discutir y podéis hacer lo que queráis. Yo